tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados, su programa que da una vuelta en redondo a toda la información que ha ocurrido en el día de hoy en la República Dominicana y el mundo. Queremos presentar las excusas de nuestro compañero Oscar Medina, quien se encuentra en la ciudad de Panamá, cubriendo la 7ª Cumbre de las Américas, y de nuestro compañero Freddy Sandoval, quien es posible que se integre un poco más tarde, pero está en una celebración onomástica. Desde aquí, un abrazo y feliz cumpleaños a nuestro amigo Alcántara, Dani Alcántara, que cumple años en el día de hoy. Lo cierto es que las noticias están centradas en varios temas que vamos a tratar en los próximos 50 minutos. El primero de ellos tiene que ver con la 7ª Cumbre de las Américas, que se va a iniciar en el día de mañana en la ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá, con la asistencia de 35 de los 37 jefes de Estado y de Gobierno que componen todas las Américas, desde Tierra del Fuego hasta allá el estrecho de Bering, que separa Alaska de Rusia, o sea, separa el continente americano del continente europeo o euroasiático, ya en esa parte. En esta Cumbre de las Américas, la atención está centrada primero en una reunión previa que ha tenido hoy el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con las repúblicas o pequeñas repúblicas del Caribe, sobre todo las que han estado recibiendo la ayuda de parte del gobierno de Venezuela por el acuerdo de Petrocaribe. No incluye esta reunión a los países centroamericanos. Nosotros, que somos parte del Sistema Interamericano de Integración, el SICA, nosotros no fuimos invitados a esa reunión, y allí estarán o están el día de hoy ya, según la prensa internacional. El presidente Barack Obama se reunió con la primera ministra de Jamaica, y después de esta reunión bilateral el presidente Obama tiene una serie de reuniones con los pequeños países del Caribe para tratar de ayudas directas a estos países para que se hagan menos dependientes del acuerdo de Petrocaribe, y por lo tanto intentar comenzar a cambiar lo que ha sido su posición en los foros internacionales de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Esta es otra presión que está poniendo el gobierno norteamericano sobre el gobierno de Nicolás Maduro y Venezuela, ya que aparentemente ahora toda la presión que estaba dirigida hacia Cuba, ya después de la suspensión de una serie de medidas que ya tenían 55 años en existencia, ahora están comenzando a ser implementadas en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y es interesante que nosotros no estuvimos invitados, a pesar de ser parte del Caribe. El Caribe se compone de una serie de islas, 3 de las cuales tienen una lengua común. Son las islas españolas, la isla de Puerto Rico, la isla que comprende la República Dominicana y Haití, pero la parte dominicana, y la isla de Cuba, que es la mayor de las Antillas. El resto de las islas dominan 3 idiomas principales: el idioma inglés en la mayoría de ellas, que fueron colonizadas por los ingleses durante todo el siglo XVI y XVII, las islas francófonas, o sea, que hablan francés, y las Antillas holandesas, que son dependientes de la reina de Holanda todavía en este momento, de los reyes de Holanda. Entonces vamos a ver qué ocurre con este tema, que es una cumbre previa a la llamada Cumbre de las Américas, hacia donde partió esta mañana, a media mañana, el presidente Danilo Medina, en un vuelo privado desde la base aérea de San Isidro, acompañado de algunos de sus funcionarios de su círculo íntimo. Y ya el presidente Medina se reunió en una visita bilateral con el presidente panameño Juan Carlos Varela, y como nota curiosa, dicen las noticias internacionales que Mark Zuckerberg,
quien es el creador y presidente y dueño de Facebook, la página de internet más popular del mundo, entró en forma accidental a esta reunión. O sea que mientras estaban reunidos en una reunión privada, el presidente de la República Dominicana y el presidente de Panamá, parece que Mark Zuckerberg se equivocó de puerta y fue a parar al medio de la reunión entre los dos jefes de Estado, uno de Centroamérica y el otro del Caribe. Esta cumbre de las Américas solamente convoca a los países de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y fue la respuesta en el año 1994 a las cumbres iberoamericanas. La primera cumbre iberoamericana tuvo lugar en el año 1992 en la ciudad de Guadalajara, México. Allí participó, recordamos perfectamente, el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, quien dio un discurso memorable en esa cumbre iberoamericana convocada por España, donde asistió y presidió esa cumbre el rey de España, Juan Carlos I, y todos los países hispanohablantes, incluyendo a los países de habla portuguesa, como es Brasil, y excluía entonces a Estados Unidos, que es un país que habla inglés, y Canadá, que es un país donde los idiomas que predominan son el inglés y el francés. Entonces, como respuesta a esto, Estados Unidos convocó en el año 94 la primera cumbre de las Américas en Miami, Florida, a donde también fue invitado el presidente dominicano Joaquín Balaguer, y hay una foto memorable donde Bill Clinton va conduciendo, agarrado del brazo al presidente Balaguer, por los jardines del lugar donde se estaba realizando la cumbre. Lo cierto es que estas cumbres, tanto la iberoamericana como la cumbre de las Américas, son cumbres que todavía está por verse, que dejen, aparte del contacto diario, el contacto personal de presidentes que van cambiando permanentemente a medida que se van realizando elecciones en sus respectivos países, todavía hay que ver si muchos de estos acuerdos pues son cumplidos, o si se logran acuerdos para que sean cumplidos, porque lo cierto es que han sido cumbres, la mayor parte de ellas inefectivas, han sido cumbres de pantalla que sirven para una foto, pero los resultados dentro de los países que componen las Américas no se han visto como resultados concretos. Así que esperemos a ver de la tarde de hoy y en el día de mañana cómo se desarrolla esta cumbre de las Américas. Otra noticia que todavía domina la prensa nacional es el enfrentamiento de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque de eso es que se habla. Se ha querido personalizar el tema. Esto no es un enfrentamiento entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, que no es la Suprema Corte de Justicia. En este caso, el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, está compuesto por una serie de jueces que va de todas las categorías de jueces que existen en el país, desde juez de paz hasta jueces de la Suprema Corte de Justicia y jueces de la Corte de Apelación. Y este enfrentamiento es directo con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien a su vez está nombrado por el Poder Ejecutivo. Y por esto la gravedad del tema está en que cuando usted quita las personalidades que han estado enfrentándose verbalmente en los medios de comunicación, sobre todo en el día de ayer, después que Domínguez Brito, a partir de una sentencia que dictó el juez Alejandro Moscoso Segarra, el juez que tuvo a su bien, no es una sentencia, es un acto de no al lugar. O sea, porque el juez Moscoso Segarra no declaró inocente o culpable absolutamente a nadie. El juez Moscoso Segarra examinó las pruebas que presentó el Ministerio Público contra el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y después de examinar esas pruebas determinó
en un legajo de más de 600 páginas, una serie de fallas procesales, de fallas procedimentales que cometió el Ministerio Público, un problema de doble persecución, que es una violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República, y por lo tanto lo que hubo no fue una sentencia, sino un acto de no al lugar, que es muy diferente a una sentencia. Entonces, el Procurador General de la República acudió inmediatamente a algo que considero muy chabacano y que no se corresponde con lo que es la estatura y la prudencia que debe tener el representante de la sociedad en la justicia dominicana, que es a una cuenta de Twitter para comenzar a protestar, incluso antes de que se leyera la sentencia, sobre los argumentos que estaba esgrimiendo el juez Moscoso Segarra para dictar este acto de no al lugar. En la organización judicial dominicana hay tres actores principales. Uno son las partes que una demanda o no demanda, y en el caso de la justicia penal, quien demanda directamente a nombre de la sociedad son los fiscales, o sea, el Ministerio Público. Y de los fiscales, la figura que encabeza el Ministerio Público es el Procurador General de la República. Y ese Procurador General de la República es nombrado por un decreto del Poder Ejecutivo, es decir, es el representante de a quienes eligen los ciudadanos cada 4 años dentro de un poder que es exactamente igual, de acuerdo a la teoría de los contrapesos de los poderes, que el Poder Ejecutivo. El sistema democrático, republicano, representativo y liberal, como el que tenemos en la República Dominicana, el llamado Estado de Derecho, fue creado entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo a finales del siglo XVI, comienzo del XVII y todo el transcurso del siglo XVIII, a partir de las teorías de dos grandes escritores, y todavía eso es lo que estamos viviendo. Primero John Locke, que era un escritor, un filósofo inglés, que planteó desde su posición monárquica dos poderes: el poder ejecutivo, que era la monarquía, el rey, y el poder legislativo, donde se transferían una serie de poderes a personas que eran designadas o electas de parte de los ciudadanos, que era un contrapeso al poder absoluto que hasta ese momento había tenido el rey, que, como ustedes saben, los reyes eran considerados como designados por Dios para gobernar. Y posteriormente, el barón de Montesquieu es que integra el poder judicial. Entonces serían tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el caso de la República Dominicana, la Constitución habla claramente de que nosotros somos un Estado de Derecho con tres poderes, de los cuales el primer poder del Estado es el poder legislativo. Es decir, que la presidenta del Senado de la República, en este caso, tiene la misma estatura política para la Constitución dominicana que el que encabeza el poder legislativo. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza del otro poder del Estado, también está al mismo nivel que el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que en la República Dominicana lo que nos hemos es acostumbrado a que exista prácticamente una monarquía presidencial, donde el presidente de la República lo abarca todo. Sin embargo, el Poder Judicial es totalmente autónomo administrativa y financieramente, y como un poder del Estado le debe servir de contrapeso a lo que es el Poder Ejecutivo. Cuando ocurre entonces un enfrentamiento entre el presidente de la Suprema Corte y el presidente, que es a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, el Consejo del Poder Judicial, donde están integrados representantes de todos los jueces del país, con el Procurador General de la República, en este caso lo que hay es un choque de poderes.
porque el Procurador General de la República está nombrado por el Poder Ejecutivo para que ejerza una función de representante de la sociedad dentro del Poder Judicial, o sea, es un representante del Poder Ejecutivo. Entonces, este choque de poderes, no hay dudas, es muy grave, porque se han dicho cosas muy fuertes, e incluso lo que ha ocurrido con el Procurador General de la República es que ha hecho cuestionamientos morales a los integrantes de todo el Poder Judicial. Entonces vamos a transmitir esto a las salas penales, a las salas civiles, a los diferendos que se producen a nivel incluso hasta de jueces de paz o de simple policía, donde, por ejemplo, la policía, que es un ayudante del Ministerio Público, estaría enfrentada totalmente con los jueces. Estamos hablando que en una corte penal, por ejemplo, los fiscales están inmediatamente enfrentados con los jueces, porque el jefe de los fiscales ha llamado corrupta a toda la justicia. Por eso es que en el día de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, le contesta en forma tan directa a lo que han sido estos cuestionamientos del Ministerio Público y le aclara que su función es, si no está de acuerdo con una sentencia, lo único que tiene que hacer es apelarla, porque los jueces, que es el tercer actor en una sala de justicia en la República Dominicana, es un personaje neutral, es un personaje que está entre las dos partes que se están enfrentando, una que es la sociedad que reclama justicia por un delito, por una infracción al Código Penal, y la otra que es, incluso la parte afectada ni siquiera está representada, puede acudir como concurrente al juicio, como agregado al juicio, pero quien representa a la parte afectada son los fiscales, es la Procuraduría General de la República la que en el caso de los procesos penales realiza todo el trámite y toda la investigación para acusar entonces a la otra parte, que es el acusado, que es el señalado como infractor. Entonces estos dos actores se enfrentan en base a argumentos, y estos argumentos y pruebas son juzgados por un juez que es una tercera parte, que no tiene nada que ver con el proceso, simplemente tiene una función que profesionalmente está en capacidad de ejercer a partir de pruebas y documentos que le son entregados. En un país donde hubiera una fortaleza institucional, un enfrentamiento como este sería un escándalo enorme, porque estamos hablando, y no estoy para nada de acuerdo con la declaración del ministro administrativo de la presidencia, que demuestra otra vez su ignorancia en temas de Estado. Cuando le preguntan esta mañana de este tema, dice, bueno, nosotros esperamos que eso se quede ahí. No, es que no es tan sencillo como que se quede ahí. El problema es que si se cuestiona la justicia, entonces todos vamos a tener la obligación de tomarnos nuestra justicia por nuestras propias manos. Ese es el caos. Si usted cuestiona la habilidad de los jueces para que sea ese tercer actor y tome decisiones frente a pruebas y argumentos, entonces usted lo que está llamando es a una desobediencia civil frente a la justicia, que de eso es que acusa principalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia al señor Domínguez Brito. Y vamos a ponerle un ejemplo que ocurrió en el día de hoy. En la ciudad de Moca, en la comunidad de La Ortega, en el día de ayer, apareció muerto un muchacho de 18 años de edad, que era motoconchista. O sea, ese muchacho ejercía su labor, o sea, se ganaba la vida manejando un motoconcho. Dos haitianos abordaron el motor, según nos relata o nos relató hace un ratito el senador de la provincia de Espaillat, que hablamos con él. Esos haitianos se subieron a ese motor y el muchacho apareció muerto, ahorcado y atado con unos alambres. Pues la comunidad de La Ortega
como lo normal, lo lógico en una sociedad organizada es que la policía vaya, haga las investigaciones del lugar, aprese a quienes pueden ser señalados como culpables de este hecho, o sea, son presuntos culpables hasta que una sentencia definitiva diga que son culpables en la justicia. Pues se les imponga, si se demuestra que son culpables, una pena por este delito de asesinato y sean enviados a la cárcel por una cantidad de tiempo. Eso es el trámite normal. Pero en el caso de la Ortega ha ocurrido un hecho que debe llamar la atención, y es que la comunidad se ha tomado la justicia por sus propias manos. Invadieron el lugar donde vivían más de 300 personas de nacionalidad haitiana, 37, 40 familias de nacionalidad haitiana. Los instaron a que salieran de sus casas so pena de que iban a ser golpeados e iban a ser linchados. Sacaron los muebles de estas humildes viviendas, le pegaron fuego en el medio de ese barrio y a los haitianos los echaron a patadas de los lugares donde vivían, advirtiéndoles que no volvieran más por ahí porque iba a haber problemas con ellos. A eso se llama tomar la justicia por su propia mano. Es decir, a una comunidad haitiana, que no sé qué tiene que ver con que 2 de sus integrantes hayan muerto a un habitante, a un muchacho de la comunidad, tiene que pagar toda la culpa que podrían tener si acaso se demuestra 2 de sus integrantes. Entonces estamos hablando de un caso en el cual, en vez de la justicia tomar la ruta que dictan los códigos y procedimientos, la comunidad es que toma la justicia por su propia mano, como si viviéramos en la Edad Media o viviéramos en el lejano oeste, donde a cualquiera lo agarraban, lo ataban a un árbol y lo ahorcaban, simplemente porque alguien lo señalaba como culpable de un hecho delictivo. De eso hablamos con este enfrentamiento que no es personal, y nosotros queremos recalcar eso. Esto no es un enfrentamiento personal. Este es un enfrentamiento de poderes en la República Dominicana. Este es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y si el Poder Ejecutivo no entiende que dejar ahí a Francisco Domínguez Brito como cabeza de la Procuraduría General de la República es seguir y continuar el problema, entonces en la República Dominicana directamente vamos hacia un estado de ingobernabilidad, porque de eso hablamos. De los dos que están enfrentados, bueno, más que enfrentados, lo que hubo en el día de ayer fue una respuesta de Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a acusaciones permanentes de parte del jefe del Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público tiene meses acusando a los jueces y sobre todo poniendo una presión mediática que el presidente de la Suprema llama populismo mediático. O sea, una actitud irresponsable de parte del Procurador General de la República, que lo que debió es tratar de llevar un expediente bien sustentado y con esta sustentación lograr un acto de alugar, es decir, de traducción a juicio de la persona o las personas que él estaba acusando. Sin embargo, él prefirió la vía del Twitter, la vía de los medios de comunicación, la vía de las fotos en la prensa, y esto fue lo que contestó Mariano Germán, y creo que para evitar más problemas, lo que procede ya en este caso es que el presidente de la República, si no renuncia a Domínguez Brito, lo destituya y envíe una persona que devuelva la paz a lo que son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Volvemos en unos momentos.
Y hay una información que debería llamar la atención a los empleados públicos y privados en la tarde de hoy. Porque hubo todo un escarceo acerca del aumento de los sueldos de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Y el doctor Milton Ray Guevara y el doctor Mariano Rodríguez, uno presidente del Tribunal Constitucional y el otro presidente del Tribunal Superior Electoral, aclaran de que lo que están haciendo es cumpliendo con una ley. El artículo 17 de la ley 105-13, que ordena al Ministerio de Administración Pública a revisar cada 2 años la tasa de inflación y en base a esa revisión hacer un aumento general de salarios a los empleados públicos. Y yo digo que este tema debe llamar mucho la atención a los empleados públicos y privados, porque en este país los empresarios, los dueños de empresas, los que están agrupados en el CONEP y otras organizaciones empresariales, han tardado durante más de 3 años y medio la revisión de un código laboral para evitar producir ese aumento de los sueldos en el sector público y el sector privado. Que usted gane dinero con lo que trabaja no es un delito, eso es un derecho. Y es un derecho que va íntimamente vinculado a lo que es la calidad de su trabajo, el tiempo que usted tiene en ese trabajo y también la regulación de los salarios de parte del Estado. Y durante este gobierno y el fin del anterior gobierno, la República Dominicana, a pesar de ese aumento astronómico de que se habla del Producto Interno Bruto, que es lo mismo que un aumento de la riqueza general del país, eso no ha sido repartido entre los trabajadores y los empleados, ni del sector público ni del sector privado. En el sector público siempre se alega la falta de recursos, que no hay recursos para hacer estos aumentos, que son de ley. O sea, hoy nos damos cuenta que es una ley. Y en el sector privado, pues aquí los empresarios con doble y triple contabilidad, casi todos, se niegan terminantemente a hacer aumento de salario y por lo tanto la gran tajada del pastel de los recursos producidos por todos los dominicanos, que es lo que se mide cuando usted publica las cifras del Producto Bruto Interno, eso que llamamos Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, PIB o PBI, depende como a usted le guste, no es más que la medida de producción de riqueza de un país en todo un año. Y cuando hablamos que la República Dominicana, el año pasado, la riqueza subió más de un 7%, estamos hablando entonces que hay un agregado de riqueza a la República Dominicana que no se ha repartido. Y no se ha repartido porque el sector público se niega, alegando falta de recursos, a aumentar esos salarios, y el sector privado, tomándose la misma medida del sector público, a pesar de la enorme cantidad de dinero que están ganando los empresarios dominicanos, no quieren repartir entre sus empleados. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dice en la tarde de hoy de que eso es de ley, de que hay una obligación de parte de los empresarios y el sector público a cumplir esa ley y hacer un aumento de salario. Entonces yo le sugeriría a los dirigentes sindicales o a los que se sienten afectados que en vez de seguir discutiendo el tema a nivel de la Comisión Nacional de Salarios, que lleven un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a la negativa de los empresarios en hacer un aumento general de salarios en la República Dominicana, que es la única forma que nosotros podemos tener de medir lo que es el reparto de la riqueza nacional. Porque el tema de los salarios, en el tema de los salarios en nuestro país hay una gran injusticia. La disparidad o diferencia entre los salarios de los más humildes
y los salarios que ganan las personas que tienen empresas o profesionales de alto nivel es enorme. Lo que gana, por ejemplo, a nivel público, un director de una institución descentralizada, que en el día de ayer vimos que el director general de aduanas, nuestro amigo Fernando Fernández, se aumentó el sueldo a más de 500,000 pesos mensuales, no se compara con los 7 u 8,000 pesos que nosotros nos imaginamos que gana la señora o señor que limpia los pisos en la Dirección General de Aduanas. Estamos hablando de una diferencia abismal, de más de 1000 veces, en muchas ocasiones, de un salario que, por ejemplo, la policía o un policía raso gana entre 6 y 7,000 pesos. A usted le da un arma y quiere que cuide a una persona que gana 600, 700,000 pesos al mes y que no está dispuesto a través de su empresa o a través de su función pública de hacer llegar parte de lo que estamos produciendo todos a los bolsillos de los más pobres, a los bolsillos de los más necesitados, a los bolsillos de los que caminan a pie, andan en guaguas, se suben en el metro o usan los destartalados corros de concho. Yo creo que esto debe llamar mucho la atención, esta declaración que dieron en el día de hoy conjuntamente el presidente de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, para explicar el aumento de sueldos que obtuvieron los jueces de estos tribunales, dicen ellos que en cumplimiento a la ley. Entonces nosotros lo que podemos pedir no es que le quiten los sueldos, ni le bajen los sueldos, todo lo contrario. Mientras más gane todo el mundo, mejor. Es que a los humildes también se les suban, que no pueden ser todos para unos pocos y nada para la inmensa mayoría. Y hay otro tema también, que es una declaración bastante extraña del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que él dice que no entiende cómo los principales adversarios de la reelección presidencial están dentro del PLD. Y él no lo entiende porque yo soy de los que creo que Trujillo le echó algo, dejó algo puesto en la agüita del Palacio Nacional para que todo el que llegue ahí no entienda lo que ocurre o no entienda lo que pasa. Porque lo que ocurre es, mi amigo José Ramón Peralta, que tiene que ser dentro del PLD la principal adversión a ese tema. Porque ustedes en el Palacio Nacional, el gobierno de Danilo Medina en el Palacio Nacional, lo primero que ha hecho durante estos 2 años y medio es romper con su base de apoyo político. Y su base de apoyo político estaba sustentada principalmente sobre los dirigentes del PLD. No es extraño que de 30 senadores que tiene el PLD, 18 estén en contra de la reelección. Para nada eso es extraño. ¿Por qué? Porque esos senadores no han sido partícipes de las acciones de gobierno, ni siquiera son invitados muchas veces a los actos de gobierno en sus provincias. Son personas que están ahí y se olvida que esos senadores dejaron el pellejo para que José Ramón Peralta y compartes, incluyendo al presidente Danilo Medina, estén hoy en el Palacio Nacional. O una información, más que una información, una anécdota que publica hoy el Diario Libre, donde habla de que los que trabajan en la vicepresidencia de la República en el día de ayer tuvieron graves problemas para poder acomodar a la gran cantidad de personas que debía participar en un acto que encabezaría o encabezó la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Y dice el Diario Libre que se quejaban porque desde el año pasado, yo digo que hace más de un año, el Salón de las Cariátides no se le presta a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ese es un acto de mezquindad inigualable de parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Por qué? Porque no quieren que la doctora Cedeño de Fernández haga sus actos en un lugar amplio donde demuestre o vaya una cantidad grande de personas. Entonces, que no se pregunte José Ramón Peralta por qué
el principal problema que tiene la reelección, y por eso no va a pasar, es en el Partido de la Liberación Dominicana, el propio partido de gobierno. Mañana estaremos con ustedes otra vez, último día de la semana. Un abrazo a todos y que pasen una feliz tarde y feliz noche.